Bueno, ya me he presentado. Gracias, Marta, y gracias al comité para invitarme a dar una charla. Bueno, quien no me conozca, vengo de Mutua de Tarrasa y llevamos la unidad de patología séptica. Entonces, bueno, declaro que no tengo ningún conflicto de interés y antes de empezar en qué es lo nuevo, cuáles son estas contraindicaciones que han cambiado, pues me gustaría ver cuáles son, ¿no?, las que teníamos desde el 2018. En 2018 se hizo esta pregunta, cuáles eran, bueno, indicaciones, pero las contraindicaciones, y nos salieron estas 5 cosas. Si no teníamos una buena cobertura de partes blandas, unos cultivos negativos, gérmenes multiresistentes, las comorbilidades del paciente y si teníamos un paciente en sepsis no se podía hacer o estaba contraindicado hacer el recambio en un tiempo. Esto lo votaron los delegados y la verdad es que un 93% de los pacientes estaba a favor de esta pregunta. Entonces, ¿qué nos encontramos ahora este año, en 2025? Pues se hizo una pregunta parecida, un poco más directa, porque sí había alguna contraindicación absoluta para hacer el recambio en un tiempo y la respuesta fue que no. La respuesta es un no rotundo, que no hay ninguna contraindicación absoluta, pero sí que hay contraindicaciones relativas como la sepsis, el estado de inmunocomprometido del paciente y si no tenemos una buena cobertura de partes blandas. Y ahora podría acabar la charla aquí, se votó un 90% y es decir, pues estos son los cambios, ¿no? Pero me gustaría pues ver un poco qué ha pasado con estas 5 contraindicaciones que vemos qué ha pasado con cada una. Empezamos con la cobertura de partes blandas. Esto es que no puede cambiar. O sea, si no somos capaces de tapar el defecto que tenemos, no se puede hacer un recambio en un tiempo. Entonces, aquí sí que yo creo que es más que nada darle importancia de tener un plástico o, bueno, yo como mínimo en nuestros hospitales es un problema y creo que en muchos hospitales empieza a ser un problema tener un plástico al lado, pues empezar a intentar nosotros mismos solucionar alguno de los problemas que tenemos para poder hacer estos recambios, tanto en un tiempo como en 2, pero en este caso que hablamos de en un tiempo, pues ser capaces nosotros mismos. Hablo un poco de las fístulas porque, bueno, no deja de ser un defecto de partes blandas. Se hizo una pregunta específica este año sobre si se puede hacer un recambio en un tiempo en un paciente con una fístula. La respuesta fue que sí, pero ya veis que aquí la votación, los delegados hubo un 70%, ¿no? ¿Y por qué pasamos de un 90 a aspectos generales a un 70? Pues porque hay poca evidencia. Los estudios que hay, si nos fijamos solo en pacientes con fístula, pues es que no podemos ver si el resultado ha fracasado solo porque tenía una fístula o porque estos pacientes que tienen fístula pues son pacientes que normalmente están afectados por gérmenes, por multimicrobianos, porque ya tienen otros factores de riesgo, entonces no sabemos el fracaso si es por la fístula o por todos los otros problemas. Pero en todos casos, bueno, si podemos cubrir el defecto de partes blandas, pues 70% de los delegados estuvieron a favor de hacerlo. ¿Qué pasa con los cultivos negativos? Pues se hizo una pregunta específica. Había la de contraindicaciones absolutas, pero había una pregunta específica que era sobre si podemos hacerlo en cultivos negativos. Pues la respuesta nuevamente vuelve a ser que sí. Aquí también ya veis que no llegamos al 90, sino un 76%. Y un poco es por lo mismo, porque la evidencia que tenemos no acaba de ser buena, entonces no acaba de convencer el sí o el no. Porque hay estudios, son 5 estudios retrospectivos desde el 18 hasta ahora, que ninguno tiene un resultado estadísticamente significativo, pero bueno, los resultados ya veis que son muy parecidos entre cultivos negativos y cultivos positivos. Entonces, estaría allí. Después, en discusión, podemos debatir a ver qué hacemos nosotros en la práctica clínica, ¿no? Por lo que hace los gérmenes multiresistentes, pues aquí no hay una pregunta específica de esto, pero sí que en la pregunta en general la respuesta es que sí, y de hecho sorprende porque en 2018 salía como una contraindicación, pero es que en los siguientes artículos que hay publicados solo salen uno como contraindicación, en los otros ni se menciona, ¿no?, el hecho de que el germen multiresistente sea una contraindicación. El tema de las comorbilidades, pues aquí seguimos un poco parecido. Aquí no ha habido mucho cambio, ya habéis visto que seguía como contraindicación relativa en la pregunta en general. Y si tenemos un Macpherson, un B, un C o un grado 3, pues es verdad que los resultados son mucho menores de curación en el recambio en un tiempo versus el recambio en 2 tiempos. A esto sí que también ya me gustaría después en discusión o preguntas realmente saber lo que hacemos en la práctica clínica, ¿no? Porque estos son votaciones y tablas, pero después tenemos el paciente delante. Entonces, esto ahora os podría decir esto, pero yo no creo que os quedéis con cruz y verde o rojo verdes, porque esto es como la lotería, ¿vale? Sino un poco como el cambio de paradigma, ¿no? En el 2018 yo creo que había una lista clara un poco de lo que no hay que hacer. En 2025, para mí, lo que hay es unas indicaciones relativas y lo importante es ver pues, que tenemos que trabajar
En el equipo multidisciplinar, lo vamos diciendo mucho, queda muy bien ponerlo, pero es que creo que en pacientes sépticos, y más cuando hablamos de un recambio en un tiempo, es súper importante trabajar en equipos multidisciplinares, que el recambio lo haga un equipo especializado, no se puede hacer uno al año, siguiendo las recomendaciones, haciendo 2 campos, todo bien hecho como un paciente séptico igual. Evidentemente no lo podremos hacer si no tenemos una cobertura antibiótica adecuada, si no podemos ser capaces de tapar las partes blandas. Y lo del paciente optimizado es lo que decíamos, ¿no? Más que como el Pearson B o C, pues yo creo que podemos optimizar un poco el paciente para poder ser capaces de hacer este recambio en un tiempo, ¿no? Y esta sería mi frase filosófica un poco para acabar, o mi conclusión. Me encantaría daros una receta universal o el consenso, haber sacado unas conclusiones muy claras de cuándo hacer un recambio en un tiempo, pero creo que no hay, sino que tiene que ser un juicio pues, clínico basado en nuestra experiencia, en los recursos que tenemos cada uno en el hospital y el contexto del paciente. Y nada más, muchas gracias. Ha vuelto a salir. Podríamos hacer la discusión al final de los dos, pero si hay alguna pregunta directa a Margarita. Hombre, Juan Carlos. Quito la foto, te dejo mi frase. De todas las conclusiones más claras que has presentado, parece que el paciente con alta comorbilidad es el que peor va, ¿no? Entonces, este es el paciente que me parece que tiene más indicado el recambio en un tiempo. Por eso yo quería preguntar una cosa es la tasa de erradicación, que tú le pones un espaciador y curas la infección, pero la tasa de reprotetización es muy baja. Totalmente. Entonces, yo creo que si tú has leído algo más o cuál es tu criterio en este punto, ¿no? Que parece que es el punto más controvertido de toda la charla que has dado, ¿no? Sí, de hecho, es por eso he dicho, me gustaría esto en la discusión, porque es que nosotros es lo mismo. O sea, el paciente, el que está peor, el anciano, el que ves que no llegará a 2 cirugías, porque las cirugías de recambio son agresivas, es en los que nosotros indicamos esto. Y de hecho, sí que hay esto un poco en la EPGIS de si un paciente qué supervivencia tendrá o cómo soportará una segunda cirugía, es donde creo que está indicado. También es verdad que, claro, después algunos de estos acaban con tratamiento supresivo y esto no sale en muchos artículos y nosotros lo hemos hecho, pero a lo mejor es un mejor resultado hacerle un recambio en un tiempo funcional y que esté vivo y mantener un supresivo que no hacerle 2 tiempos, que esto es lo que en los artículos creo que no se dice, pero hay mucho supresivo en recambio en un tiempo, en gente mayor. Pero yo o nosotros lo hacemos. En relación con... Funciona, ¿no? En relación con lo que ha dicho Juan Carlos ahora, o sea, Marga, ¿tú qué harías un paciente con fístula y alta morbilidad? Que la fístula te va a cerrar. ¿Lo consideras la misma situación? ¿Le harías el recambio en un tiempo? Si se puede cerrar, sí. Yo creo que sea un paciente de alta morbilidad, a pesar de lo que ha dicho Juan Carlos. Sí, es cuestión de opinión, pero ¿qué opinas? Es que es lo que es lo que hacemos, pero por eso, si realmente tú ves, si hablamos con anestesia, la comorbilidad del paciente, un recambio, el primer tiempo, a ver si va a soportar el recambio en un tiempo, lo indicaríamos, pero por eso, porque muchos lo que vemos es que no llegan al segundo tiempo, tenemos espaciadores crónicos por ahí porque no llegan al segundo tiempo, que también es otra opción, hacer el primer tiempo pero sabiendo que no vas a llegar al segundo. Entonces, la fístula a mí no me haría cambiar la indicación si he decidido que es un paciente de estos de alta comorbilidad que le voy a hacer en un tiempo para que sea pues el one shot, una definitivo y ya está. Si puedo cerrar, si puedo hacer una buena cobertura. Es lo que decía, nosotros no tenemos plástico, pues estamos lanzándonos a hacer gemelos. Porque... También sí que es verdad que hay preoperatoriamente es difícil discernir a veces si esa fístula no es tan fácil. Va a cerrar o es una lesión ya crónica, una fístula crónica que dices, es que no sé cómo voy a quedar, que muchas veces tienes que tener preparado el plástico por si necesitas alguna técnica de cobertura como un gemelo, pues si es una fístula enteromedial o algo así. O sea, que no, lo de la fístula y lesión de partes blandas, hay veces que dices que es una fístula o ya una lesión que compromete. No es fácil. No, esto. Nosotros por eso ahora hemos empezado nosotros a hacer el gemelo, por eso, porque si es eso, va a cerrar, no va a cerrar con tensión, se va a abrir y en un primer tiempo no puede ser que te pase eso. Entonces tienes que entrar sabiendo hacer o teniendo a alguien al lado, si es posible, pero en nuestro caso, pues ahora nosotros nos pasa, pues hacemos el gemelo en el mismo acto. ¿Hacéis el gemelo vosotros? Nos hemos lanzado ahora, sí, bien, ya te diré cómo os van yendo de momento bien, pero sí, porque es que no tenemos recursos, los plásticos
se van a hacer otras cosas. Nosotros hubo una temporada que los plásticos no nos hacían caso y los hacíamos nosotros. Y en el momento que vieron que le quitábamos la faena ya respondían a las interconsultas. Estos se han ido a hacer otras faenas Pero tiene más su pequeño provechosas. riesgo el hacerlo porque hay veces que te puede fallar. Bueno, total, sí, de momento pues vamos a ver, que tenemos cosillas, pero de momento a nivel de rodilla bien, tenemos más de la zona donadora que... Sí, gracias, Marga. Hola, yo soy Alfonso Alias de Barcelona. Una pregunta, ¿tenéis experiencia con los recambios en 1.5 tiempos? ¿Y qué opinión te merece? No, esto está un poco en auge. Nosotros, de momento, no estamos haciendo, no hemos hecho el 1.5. Es verdad que hay varias publicaciones que se hacen. También yo creo que en algún caso de estos, ¿no?, que hablábamos de altas comorbilidades, sería el caso que lo plantearías. O sea, nosotros ahora, ya te digo que como experiencia que hemos hecho, no hemos hecho. Comentario muy rápido sobre el 1.5 para que no se vaya de madre, porque esto es un tema que es repetitivo. El 1.5 está justificado en Estados Unidos porque el 90% de las aseguradoras no pagan 2 procedimientos quirúrgicos por la misma patología. Estamos todos centrados. Entonces, yo hago la primera cirugía, que se llama tratamiento de la infección, pongo lo que ponga, y si se afloja, hago la segunda cirugía, que se llama aflojamiento séptico. 2 procedimientos quirúrgicos, 2 reimbursement por la cirugía. Muchas compañías, igual que la cirugía primaria de cadera y de rodilla, la han sacado de la cirugía con ingreso, es decir, la cadera primaria o la cadera o la rodilla primaria, salvo que tengas un Charson, creo que es de 5, es decir, salvo que tengas muchas comorbilidades, hay que hacerla con alta en el mismo día, que es mentira, porque la alta es a un sitio de ayudas, no es que se vayan a su casa, pero no les paga el hospital. El recambio 1,5 viene de que no les pagan el segundo tiempo a muchos pacientes, salvo que uno tenga un seguro premium. Por tanto, se han inventado que yo pongo un implante mal cementado, trato la infección, lo que es un recambio en un tiempo de toda la vida, y si se me afloja, le facturo a la compañía un recambio séptico. Y a partir de aquí discutimos lo que queráis. Pero que todos tengamos la foto de dónde sale esto, porque luego entramos en una espiral de, bueno, es que yo hago, es que no hago, fenomenal. Pero que tengamos todos la foto de quien tiene el poder de la evidencia, que es lo que todos leemos, el por qué lo utiliza. Bueno, el recambio en 1.5 creo que daría para otra charla completa, ¿no? Entonces, Marga, para concluir un poco, yo diría que lo importante es el recambio en un tiempo, es una posibilidad, pero es importante realizarlo en centros especializados, en centros donde se haga patología séptica con equipos multidisciplinares. Si no se está acostumbrado a hacer este tipo de cirugía, siempre es mejor optar por un recambio en 2 tiempos o derivarlo a un equipo multidisciplinar. ¿Sería Totalmente de acuerdo. Buen resumen. Perfecto. Vale, Marta.